Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en esta programación 15 minutos con la Biblia, porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, entra a nuestra vida y a nuestro corazón. Te pedimos que seas nuestra guía. Permítenos glorificarte y alabarte siempre. Enséñanos a entender las Escrituras y a siempre mantenernos fiel a la doctrina de nuestra Madre la Iglesia, que ha sido la columna y fundamento de la verdad ya más de 2000 años. Bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos ante tu presencia, Señor, y vamos a continuar con Romanos capítulo 7. Les hablaré, hermanos, como a gente instruida en la ley. Ustedes saben que la ley tiene autoridad sobre las personas solamente mientras viven. La mujer casada, por ejemplo, está ligada por ley a su marido mientras éste vive. En cuanto muere el marido, ya no tiene obligaciones hacia él. Mientras éste vivía, cometía un adulterio entregándose a otro. Pero muerto el esposo, queda libre de sus deberes, y si se entrega a otro hombre, no será un adulterio. Lo mismo pasa con ustedes, hermanos, pues han muerto a la ley en la persona de Cristo y han pasado a pertenecer a otro, al que resucitó de entre los muertos, a fin de que diéramos fruto para Dios. Cuando no éramos más que carne, la ley estimulaba las pasiones propias del pecado que actuaban en nuestro cuerpo produciendo frutos de muerte. Pero ahora hemos muerto a lo que nos tenía aprisionados y la ley ya no vale para nosotros. Ya no estamos sirviendo a una ley escrita, cosa propia del pasado, sino al Espíritu. Esto es lo nuevo. ¿Qué significa esto? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no habría conocido el pecado si no fuera por la ley. Yo no tendría conciencia de lo que es codiciar si la ley no me hubiera dicho, no codiciarás. El pecado encontró ahí su oportunidad y se aprovechó del precepto para despertar en mí toda suerte de codicias. Mientras que sin ley el pecado es cosa muerta. Hubo un tiempo en que no había ley y yo vivía, pero llegó el precepto, dio vida al pecado y yo morí. Así pues, el precepto que había sido dado para la vida me trajo la muerte. El pecado se aprovechó del precepto y me engañó para que después el precepto me causara la muerte. Pero la ley es santa y también es santo, justo y bueno el precepto. ¿Será posible que algo bueno produzca en mí la muerte? En absoluto. Esto viene del pecado y se ve mejor lo que es el pecado cuando se vale de algo bueno para producir en mí la muerte. Gracias al precepto, el pecado deja ver toda la maldad que lleva en sí. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy hombre de carne y vendido al pecado. No entiendo mis propios actos. No hago lo que quiero, y las cosas que detesto son las que hago. Ahora bien, si hago lo que no quiero, reconozco que la ley es buena. No soy yo quien obra mal, sino el pecado que habita en mí. Bien sé que el bien no habita en mí, quiero decir en mi carne. El querer está a mi alcance, el hacer el bien no. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Por lo tanto, si hago lo que no quiero, eso ya no es obra mía, sino del pecado que habita en mí. Ahí me encuentro con una ley. Cuando quiero hacer el bien, el mal se me adelanta. En mí, el hombre interior se siente muy de acuerdo con la ley de Dios, pero advierto en mis miembros otra ley que lucha contra la ley de mi espíritu y paso a ser esclavo de esa ley del pecado que está en mis miembros. Infeliz de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. En resumen, por mi conciencia me someto a la ley de Dios, mientras que por la carne sirvo a la ley del pecado. Romanos capítulo 8. Ahora bien, esta condenación ya no existe para los que viven en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, la ley del Espíritu de vida te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Esto no lo podía hacer la ley, por cuanto la carne era débil y no le respondía. Dios entonces quiso que su propio Hijo llevara esa carne pecadora. Lo envió para enfrentar el pecado y condenó el pecado en esa carne. Así en adelante la perfección que buscaba la ley había de realizarse en los que no andamos por los caminos de la carne, sino por los del Espíritu. Los que viven según la carne no piensan más que carne, y los que viven según el Espíritu buscan las cosas del Espíritu. Pero no hay sino muerte en lo que ansía la carne, mientras que el Espíritu anhela vida y paz. Los proyectos de la carne están en contra de Dios, pues la carne no se somete a la ley de Dios y ni siquiera puede someterse. Por eso los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, pues ya no están en la carne, sino que viven en el Espíritu, pues el Espíritu de Dios habita en ustedes. Si alguno no tuviera el Espíritu de Cristo, éste no le pertenecería. Pero Cristo está en ustedes y, aunque el cuerpo lleve en sí la muerte a consecuencia del pecado, el Espíritu es vida por haber sido santificado. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos está en ustedes, Él mismo que resucitó a Jesús de entre los muertos dará también vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu, que habita en ustedes. Entonces, hermanos, no vivamos según la carne, pues no le debemos nada. Si viven según la carne, necesariamente morirán. Más bien den muerte a las obras del cuerpo mediante el Espíritu y vivirán. Todos aquellos a los que guía el Espíritu de Dios son hijos e hijas de Dios. Entonces no vuelvan al miedo. Ustedes no recibieron un espíritu de esclavos, sino el espíritu propio de los hijos, que nos permite gritar Abba, o sea, Padre. El Espíritu asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Siendo hijos, son también herederos a la herencia de Dios. La herencia de Dios será nuestra y la compartiremos con Cristo. Y si hemos sufrido con Él, estaremos también en la gloria con Él. Estimo que los sufrimientos de la vida presente no se pueden comparar con la gloria que nos espera y que ha de manifestarse. El universo está inquieto, pues quiere ver lo que verdaderamente son los hijos e hijas de Dios. Pues si la creación está sometida a lo efímero, no es cosa suya, sino de aquel que lo impuso este destino. Pero le queda la esperanza, porque el mundo creado también dejará de trabajar para el polvo y compartirá la libertad y la gloria de los hijos de Dios. Vemos en la creación entera gime y sufre dolores de parto, y también nosotros, aunque ya tengamos el Espíritu como un anticipo de lo que hemos de recibir, gemimos en nuestro interior mientras esperamos nuestros derechos de hijo y la redención de nuestro cuerpo. Estamos salvados, pero todo es esperanza. ¿Quieres ver lo que esperas? Ya no sería esperar, porque quien espera lo que ya tiene a la vista, porque ¿quién espera lo que ya tiene a la vista? Esperemos pues sin ver y lo tendremos, si nos mantenemos firmes. Somos débiles, pero el Espíritu viene en nuestra ayuda. No sabemos cómo pedir ni qué pedir, pero el Espíritu lo pide por nosotros con gemidos inefables. Y aquel que penetra los secretos más íntimos entiende esas aspiraciones del Espíritu, pues el Espíritu quiere conseguir para los santos lo que es de Dios. También sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de los que lo aman, a quienes Él ha escogido y llamado.
A los que de antemano conoció, también los predestinó a ser imagen y semejanza de su Hijo, a fin de que sea el primogénito en medio de numerosos hermanos. Así pues, a los que él eligió los llamó, a los que llamó los hizo justos y santos, a los que hizo justos y santos les da la gloria. ¿Qué más podemos decir? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Si ni siquiera se reservó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos va a dar con Él todo lo demás? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios mismo los declara justos. ¿Quién los condenará? ¿Acaso será Cristo el que murió y más aún resucitó y está a la derecha de Dios intercediendo por nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Acaso las pruebas, la aflicción, la persecución, el hambre, la falta de todo, los peligros o la espada? Como dice la Escritura, por tu causa nos arrastran continuamente a la muerte. Nos tratan como ovejas destinadas al matadero. Pero no, en todo eso saldremos triunfadores gracias a aquel que nos amó. Yo sé que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni las fuerzas del universo, ni el presente, ni el futuro, ni las fuerzas espirituales, ya sean del cielo o de los abismos, ni ninguna otra criatura podrá apartarnos del amor de Dios manifestado en Cristo, nuestro Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ay, mis hermanos, qué intensidad tenía San Pablo de hablar. Primero que nada, San Pablo está hablando de cómo el pecado usa la ley para entrar al hombre. O sea que, en otras palabras, dice, si no hubiera quien me dijera que la avaricia es pecado, no tuviera la tentación de la avaricia. Pero eso era del Antiguo Testamento. Después, más adelante, dice que hay un cambio. Dice, ahora bien, esta condenación ya no existe para los que viven en Cristo Jesús. Para los que vivimos en Cristo Jesús ya no hacemos lo que decía San Pablo. Hago lo que no quiero y lo que quiero hacer no lo hago. El bien que quiero hacer no lo hago y el mal que no quiero es precisamente lo que hago. Eso es verdad. Pero en la carne, cuando se vive en el Espíritu, eso lo dice en el capítulo 7, en el capítulo 8 dice, ahora bien, esta condenación ya no existe para los que viven en Cristo Jesús. Y más adelante nos dice, los que viven según la carne no piensan más que en carne. Y los que viven según el Espíritu buscan las cosas del Espíritu. Y más adelante dice, ya no soy yo el que peca, sino es el pecado que hay en mí. Nosotros los católicos, los cristianos, buscamos vivir según las buenas obras de Cristo. Nosotros buscamos vivir lo mejor que podamos. Ahora, en ningún momento Pablo dice que somos perfectos. Por eso yo no entiendo. Bueno, lo entiendo. Estas personas que esperan perfección de los que evangelizan para que les puedan creer que son evangelizadores. Estas personas que normalmente son paganas, se creen católicos, pero normalmente son paganos porque no viven según la palabra de Dios, viven según sus criterios. Esperan una perfección de aquel que sí intenta vivir según la palabra de Dios, aunque tenga sus pecados. Y estas personas son tan soberbias que esperan una perfección del otro para poder entender o para poder creer lo que viene de Dios. Y sin embargo, San Pablo está hablando de una guerra interior que hay. Y yo la conozco muy bien, esa guerra. Yo sé lo que es hacer el mal que no queremos y el bien que queremos no lo hacemos. Hay una guerra que tenemos que pelear constantemente dentro de nosotros entre buscar la santidad o vivir según la carne. Y recuerdan que les hablé hace unos días sobre que como dicen los hermanos protestantes, ya somos salvos, pero con eso no tenemos garantizada la salvación, sino que es nuestro trabajo a través de las obras mantener la salvación. Pues aquí está, capítulo 8, versículo 24. Estamos salvados, amén, estamos salvados, ya somos salvos, pero todo es esperanza. ¿Quieres ver lo que esperas? Ya no sería esperar, porque ¿quién espera lo que ya tiene a la vista? Esperemos pues sin ver y lo tendremos si nos mantenemos
firmes. Entonces esa palabra que usa el hermano no católico, que ya somos salvos, simple y sencillamente porque dije una palabra mágica, que yo acepto a Jesucristo como único Señor y Salvador, ya soy salvo y me voy derecho al cielo, no existe en la Biblia. En la Biblia existe que ya somos salvados, amén, ya somos salvos, pero tenemos que mantenernos firmes hasta el final y eso solo Dios lo sabe, solo Dios lo sabe. Todos luchamos por mantenernos firmes, pero solo Dios sabe en verdad al final de nuestros días quién sí y quién no. En el versículo 28 dice, también sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, a quienes Él ha escogido y llamado. Mis hermanos, esta frase a mí me ha ayudado tanto en los momentos difíciles. Todo lo que sucede es para el bien de los que aman a Dios. Todo lo que nos pasa en esta vida tiene su bendición. Aunque a veces no lo entendamos, aunque a veces juzguemos, aunque a veces condenemos al hermano o a la hermana, todo lo que sucede es para el bien de los que aman a Dios. Si confiamos en esta frase nomás, nuestra vida sería mucho menos estresante. Porque todo lo que nos pasa es para el bien. Y no nos quejaríamos tanto con Dios. Pero la parte que más me toca, me llena, es el capítulo 8, versículo 35. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Yo te pregunto, si estás pasando ahorita por una dificultad, por un problema, por una carencia de fe, si estás pasando por una tibieza espiritual, o te has acostumbrado a vivir dentro de la fe y ya no sientes eso que sentíamos cuando nos enamoramos de Cristo. ¿Quién te apartará del amor de Dios? ¿Acaso las pruebas? ¿Estás pasando por pruebas? ¿Acaso crees que las pruebas te pueden apartar de Dios? ¿La aflicción? ¿Estás siendo afligido? ¿Crees que eso te puede apartar del amor de Dios? ¿La persecución? ¿Te están persiguiendo por ser un cristiano? ¿O quizás el hecho de que eres un cristiano te quieren exigir más y por lo tanto son más duros contigo y sin darse cuenta te están persiguiendo precisamente porque eres cristiano? Te exigen perfección, te exigen pureza, te exigen un tipo angelismo del cual obviamente no tenemos, pero te lo exigen. Eso te puede apartar del amor de Dios. El hambre, la falta de todo, estás pasando por carencias, la falta de todo, los peligros o la espada. ¿Quién te puede apartar del amor de Dios? Pero no, en todo eso saldremos triunfadores gracias a aquel que nos amó. Yo sé que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni las fuerzas del universo, ni el presente, ni el futuro, ni las fuerzas espirituales, ya sean del cielo o de los abismos, ninguna otra criatura podrá apartarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Así que hoy te digo, hermano, levántate. Yo no sé por qué prueba estés pasando, yo no sé por qué persecución, yo no sé por qué carencia. O si te falte poco, te falte mucho, yo no lo sé. Lo que sí sé y te lo digo por experiencia, nada te puede apartar del amor de Dios. Porque el amor de Dios te acoge y te abraza. Porque el amor de Dios se integra en tu ser. Porque aquel que confía y busca a Dios es eternamente enamorado y nunca está solo. Aunque a veces nos sintamos solos, no estamos solos. Dios está contigo. Y en este momento le pido al Señor que te haga sentir ese amor que enciende el alma y el corazón, ese amor que te da la fuerza para continuar, ese amor que te da la fuerza para confiar en aquel que sabemos que nos ama. Mi hermano, Cristo te ama. Te lo vuelvo a decir, abre tu corazón. Cristo te ama. Incluso si tú no te puedes amar a ti mismo, Cristo te ama. Bendiciones y tengan un hermoso día.